Para hablar más sobre este tema, saludo como todos los jueves a Nayeli Cortés, investigadora, periodista del financiero Bloomberg, también colaboradora de este espacio. Nayeli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Héctor? Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Sorprendido con estas palabrotas. Así es, parece que por desgracia los mexicanos nos estamos acostumbrando a ese nivel de campañas. Nunca vemos campañas en donde lo que se discuta sean propuestas de cómo hacer las cosas mejor, sino quién avienta más lodo. A ver si nos pueden poner a cuadro la imagen truqueada. Esta imagen donde vemos a dos personas, dos sujetos embosados y armados en una camioneta blanca. Ahí está, mira. Ahí la vemos. La imagen de la izquierda es la que incluyó el PRI en la denuncia que presentó ante la FEPADE acusando a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, candidato panista al gobierno de Tamaulipas, de estar, digamos que utilizando a un grupo armado que se conoce allá como la columna Pedro Méndez, la columna armada Pedro Méndez. Ellos son un grupo de ellos se venden como un grupo de autodefensas que surgieron en los municipios de Hidalgo, de Villagrán y Mainero, porque justamente en esta zona se da el trasiego de droga de Tamaulipas hacia Nuevo León. Correcto. Había muchas extorsiones, muchos secuestros, se creó este grupo armado y ellos aseguran que desde ese momento pues están en cero todos estos delitos. Otro grupo ligado al PRI asegura que son una escisión de los Zetas, que ellos surgieron hace aproximadamente 7 años y que aunque sí se distinguen por ser menos violentos, están cercanos al crimen organizado. Sin embargo, bueno, como te decía, esta foto la presentan los priistas en la denuncia que presentan a contra Cabeza de Vaca ante la FEPADE, asegurando que este grupo armado está coaccionando a 3 candidatos priistas alcaldes de esta región que te hablaba, a otros candidatos del PT, del PAN, de Movimiento Ciudadano, justo para que se sumen a Cabeza de Vaca. Pero ¿cuál no sería nuestra sorpresa que hoy por la mañana Pedro Valtierra, que bueno, es fundador de la agencia de fotografía Cuarto Oscuro, informa por la mañana en un noticiario radiofónico que se transmite a través de Grupo Fórmula, pues que esa imagen realmente corresponde a un evento que ocurrió en diciembre de 2013 en Michoacán, es decir, corresponde a un cártel de Michoacán. Y no en Tamaulipas. Y no en Tamaulipas, exactamente. Es la misma imagen. El truco está en que en este caso vemos ahí unos cuernos de toro y en la imagen original tienen una paloma. Ese es el cambio. Ahí vemos a cuadro ahí está, una y otra. La truqueada es la que tiene la cabeza de toro. Muy bien, los cuernos de toro. Los cuernos de toro y esta es la imagen original. Bien. Entonces, pues inmediatamente en ese mismo noticiario sale Arturo Zamora, que es el secretario de Acción Electoral del PRI, a aclarar que pues la imagen la tomaron de redes sociales. Esta, igual que muchas, alrededor de 15 fotografías que incluye la denuncia ante la FEPADE y que ellos actuaron de buena fe. Lo que tendríamos que preguntarnos es la calidad de la denuncia, si únicamente está soportada en información de redes sociales, cuando ni nosotros como periodistas podemos partir solamente de ese tipo de información. Y bueno, después de esta declaración, el PRI se cerró. Ya no te contesta ni el secretario de Acción Electoral, no te contesta ni el PRI, ni el PRI en Tamaulipas. Sí. Y pues, ¿qué vemos en este caso? El PAN asegura, tenemos ahí otra imagen, el PAN asegura que estos 3 candidatos, que Manlio Fabio Beltrones el sábado pasado, tú recordarás que antes de que nos asustara el temblor, nos asustó el anuncio de Manlio Fabio Beltrones en el sentido de que estos 3 candidatos, sus candidatos a presidentes municipales en Hidalgo, Villagrán y Mainero, ahí los estamos viendo en pantalla, pues serían expulsados del partido y se les retiraría la candidatura a alcaldes de los municipios que te comentaba, porque estaban vinculados con el crimen organizado, ¿no? Y estaban jugando a favor de Cabeza de Vaca, ¿no? Sin embargo, el PAN dice que esto no es cierto, que todo se trata de una campaña para apuntalar realmente a Baltasar Hinojosa, quien vemos en la parte superior de la pantalla, que es el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas. Y además ocurre una cosa bien chistosa, Héctor, porque a pesar de que el sábado Manlio nos decía, a través de su cuenta de Twitter y en una entrevista que dio justamente en Tamaulipas, que ellos preferían quedarse sin candidatos a postular candidatos ligados con la delincuencia organizada. Es decir, todo su discurso giró en torno a la delincuencia organizada. Pues resulta que cuando presentan su denuncia ante la FEPADE,
Aquí los victimarios pasan a ser víctimas. Resulta que estos tres candidatos, Wenceslao Zúñiga, Gustavo Estrella y Luis Aldape, son, según la denuncia que presenta el PRI ante la FEPADE, fueron coaccionados, amenazados por este grupo armado del que hablábamos en un inicio, para apoyar a Cabeza de Vaca. Es decir, la culpa ya no es de ellos, ya no están vinculados con el crimen organizado, sino que fueron amenazados. Entonces, ¿qué versión le creemos al PRI? La que dio su presidente, Manlio Fabio Beltrones, a través de su cuenta de Twitter y en la entrevista que dio el sábado, o la que presentan oficialmente ante la FEPADE, que además, como ya vimos, incluye pues información truqueada, ¿no? Entonces, claro. Estas son las interrogantes que dejamos aquí, Héctor. No, bueno, ¿qué lodazal, no? ¿Qué lodazal? Entre uno y otro, o sea, no hay ni a cuál irle. Exactamente, y además recordemos que Tamaulipas es un estado complicado. Hace 6 años mataron al candidato priista al gobierno. A mí me tocó ir un día después, precisamente a cubrir estos hechos, ¿no? Desde hace 6 años, pues ya se notaba, y por la manera en cómo mataron al candidato. ¿Ejecución? Fue una ejecución, lo sacaron a su equipo, lo hincaron y ahí les metieron disparos en la cabeza. Así es, y bueno, finalmente quien quedó como gobernador fue su hermano, Egidio Torre Cantú. Y bueno, recordemos que incluso en Tamaulipas hay 2 exgobernadores que están acusados de lavado de dinero, que tienen órdenes de aprehensión en Estados Unidos. Estamos hablando de Eugenio Hernández y Tomás Yarrington. Así es. En el caso del candidato del PRI, Baltasar Hinojosa, él gran parte de su trayectoria en Tamaulipas la hizo bajo la gestión de Tomás Yarrington. Entonces, sí es un estado muy complicado por su ubicación. El trasiego de droga es constante, ahí hay alta presencia de los Zetas, y lo preocupante es que estemos en una guerra de lodo y nadie nos diga bien a bien cómo poner controles, cómo inhibir, cómo acabar con el crimen organizado. Sí, ¿no? Sí. ¿Cuál fue la última palabra? ¿Cómo fue su definición de este hombre, que con él se iban a...? Que se iban a chingar, dice él, sí, ¿no? Que se iban a chingar. Pero no nos dice cómo. Claro. O sea, aquí el asunto no es de palabras altisonantes, no es de anuncios espectaculares, claro. Es de estrategias efectivas para combatir el crimen organizado, y no hemos escuchado propuestas claras ni de Francisco García Cabeza de Vaca, que es el candidato panista, ni del candidato priista Baltasar Hinojosa, que eso es lo que tendría que estarles preocupando. Pobre Tamaulipas, y lo peor de todo es que este tipo de hechos o guerra de lodazal, como dirían los que saben, pues todavía no se va a parar, no va a ser el último capítulo. No, no es el último capítulo, y de hecho te comento otro dato, Héctor. Estos 3 candidatos que el PRI dice que primero los va a expulsar y después los hace víctimas en la denuncia que presenta ante la FEPADE, 2 semanas antes de que Manlio hiciera el anuncio de la expulsión, Wenceslao Zúñiga, quien vemos del lado izquierdo de la pantalla, había pronunciado un discurso muy fuerte en su municipio, en Hidalgo. Había asegurado que el gobernador en turno, Egidio Torre, no había podido resolver ni siquiera el asesinato de su hermano. Es un tema que no es de competencia local, es de competencia federal, pero eso te habla del nivel de confrontación que había con el PRI gobierno en el estado, y 2 semanas después anuncian su expulsión, los vinculan con el crimen organizado, y días después resulta que no están ligados con el crimen organizado, sino que son víctimas de coacción. Nayeli Cortés, muchas gracias, y te felicito por entender este entramado, esta maraña, pues esta suciedad política en la que está uno de los estados, lamentablemente uno de los estados de la República Mexicana. Muchas gracias. Gracias a ti, Héctor. Nayeli Cortés, investigadora del financiero Bloomberg, de 6 a 7, aquí en El Financiero.